Pues si os parece, y como siempre, para intentar terminar en hora, eh, vamos empezando. De nuevo, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo webinar de DIRSE. Y bueno, lo que siempre contamos, ¿no? Desde luego para nuestra asociación hay una línea de trabajo que es súper relevante, que es intentar apoyar y acompañar a todos nuestros socios y socias en su formación y en su capacitación. Y una de las actividades que estamos intentando potenciar desde hace un par de años, sobre todo, son estos webinars, sesiones online cortas en las que pues tratamos temas muy diversos, tan diversos como o tan diversa como es nuestra profesión, ¿no? ¿Y hoy de qué vamos a hablar? Pues yo creo que de un tema que desde luego es un reto para todos los que nos dedicamos a la sostenibilidad, que es un tema relacionado con la digitalización, ¿no? Y con los datos. A este webinar lo hemos llamado Sustainability Data Analytics y vamos a hablar del reto que supone extraer, analizar y la trazabilidad de los datos, pero no solo desde el punto de vista que puede ser trabajar estos datos para un informe, sino algo que yo creo que es muy interesante y un reto, que es la utilización de estos datos para la toma de decisiones, para la estrategia, para que esto tenga incidencia en nuestro negocio y en la cuenta de resultados. Pero no me voy a extender más en esto porque desde luego hoy tenemos expertas que nos van a dar mucha luz en este tema, ¿no? Como siempre, estos webinars los hacemos de la mano de uno de nuestros socios corporativos, en este caso Skills for Impact, que ahora daré paso a Marina Medina, que es su Learning Manager, para que también nos haga una introducción. Como os decía, luego tenemos una ponencia acerca de este tema que esta ponencia va a estar a cargo de Ainara Martínez y de Elene Okamika, que son de Mondragon Innovation and Knowledge. Y como siempre, después de la teoría, nos gusta hablar de casos prácticos en una mesa de debate en la que nos va a acompañar David Enche, que es el responsable de comunicación y ESG en Avens, y Santiago Quiroga, que es el director de calidad, sostenibilidad y compliance en IFEMA. Y como siempre, al final nos gusta tener un pequeño espacio para vuestras dudas, preguntas que podéis ir realizando a través de nuestro chat. Y no me extiendo más. Marina, si quieres, hace tú también la introducción a este webinar. Buenos días, ¿qué tal? Estoy compartiendo pantalla. En principio se debería de ver. Se ve bien. Bueno, perfecto. Encantadas. Gracias por darnos el espacio y poder dar esta bienvenida. Como Carlos decía, yo soy Marina, soy Learning Manager en Skills for Impact. Permitidme en un segundo presentar qué es Skills for Impact. Somos una academia pionera en formación en sostenibilidad y el uso responsable de la tecnología. A la fecha hemos sensibilizado ya a más de 3.000 personas y lo hacemos a través de experiencias de aprendizaje, tanto para empresa como para profesionales, acompañando su desarrollo y habilidades clave para la transformación sostenible. Me gustaría lanzar un par de datos antes de dar paso a Helene. Según el análisis de Job Postings de la mayor plataforma de cursos y empleos ASG relacionados con roles de sostenibilidad, Data Strategy subió al primer puesto en los últimos 30 días. El 78% de los roles ASG están pidiendo competencias en sostenibilidad, hay en digitales, competencias digitales, y el 24% directamente relacionadas con la implementación de la inteligencia artificial. Y en Skills for Impact pues nos dedicamos a diseñar programas específicos para dar respuesta a las necesidades del mercado y acompañar a los profesionales en sostenibilidad para que no nos quedemos atrás. Antes estas competencias, pues datos o finanzas o sostenibilidad se trataban de forma muy separada y ahora vemos que las empresas están demandando perfiles más híbridos e integrados en un solo perfil que combinen pues un poquito de todo. Ya no solo de datos, sino también pues está muy en la conversación la inteligencia artificial, está muy presente en estas ofertas de trabajo, que puede ser una de estas herramientas que nos ayuda a cubrir cosas que nosotros mismos no sabemos, por ejemplo. Y después hemos visto que hay un gran reto que casi 2 de 3 organizaciones siguen gestionando sus datos ASG en hojas de cálculo y en sistemas manuales.
Y el dato más revelador no es solo este, sino que el año pasado era 57. Es decir, el problema no se está resolviendo, sino que está creciendo. Este dato sale de un estudio hecho a más de 650 profesionales de sostenibilidad de todo el mundo. Y bueno, ¿qué significa? Pues lo que conocemos todos y todas, Excel dispersos, la dificultad de recolectar los datos entre áreas, en que cada ciclo de reporte cada año se siente como empezar de cero porque falta una metodología. Y bueno, que si os sentís identificados no estáis solos porque es un problema muy común, que es un problema pues, de método, que faltan estructuras y falta conectar pues, la gobernanza del dato, los estándares del reporting y tener las herramientas necesarias para poder mantener este rigor, ¿no? Pero bueno, esto ya os lo va a explicar Elene, así que vamos allá con la ponencia. Bueno, doy paso, por un lado, a Elene, que es investigadora y docente de sostenibilidad, economía circular e innovación en la Facultad de Empresariales de la Universidad de Mondragón. Y está también dentro del equipo SINC de sostenibilidad y negocios circulares, en el que está también Ainara, que hoy no está presente, pero también ha preparado este contenido, que es coordinadora del equipo de investigación SINC. Eh, Así que nada, muchas gracias y vamos allá a aprender. Gracias, Marina, y paso a compartir mi pantalla. ¿Se ve bien? Sí. Vale, genial. Entonces, vale, para empezar con esta parte ¿no? de Keynote sobre analítica de datos aplicados en sostenibilidad, nos gustaría empezar contextualizando ¿no? estos retos de la triple transición, donde las empresas ya se están adaptando ¿no? de forma progresiva y también irreversible a este contexto, ¿vale? Marcado por estas tres grandes transiciones, ¿vale? Que están interrelacionadas entre sí: la ecológica, la digital y la transición social, que estas dos ambas implican también, con el objetivo de no dejar a nadie atrás ante las brechas que puedan generarse. Y todo ello responde a grandes retos estructurales como la crisis climática, la pérdida de biodiversidad, la desigualdad social, el reto demográfico al que nos enfrentamos en un futuro no tan lejano y toda la transformación del mercado laboral que está suponiendo esto, ¿no? Con la creación de nuevos empleos y competencias. Y es aquí donde desde MIC, ¿no? Mondragón Innovation and Knowledge, que es el centro de investigación adherido a la Facultad de Empresariales de Mondragón Universitatea, que convivimos, ¿no? O trabajamos con estos retos en nuestro día a día. La estructura de nuestros ámbitos de conocimiento o investigación efectivamente se han visto influenciados, ¿no? Para responder a la triple transición, donde ya de forma transversal hemos tenido que configurar, ¿no? Dos grandes equipos especializados, uno en sostenibilidad y circularidad y otro en datos, para dar respuesta a estos retos de las empresas en su desarrollo de negocio, transformación y la propia gestión del talento, ¿no? Esta última también incorporando esa perspectiva más social y demográfica. Y es que esta adaptación de las empresas no solo es estratégica o reputacional para dar respuesta a estos retos de la triple transición, sino que es más operativa, ¿no? En toda su esencia de transformación, y especialmente también es regulatoria. Como vemos, marcos como la CSRD o los estándares europeos de reporting en sostenibilidad de EFRAG, junto a los estándares voluntarios como VSME para pymes, y otras referencias internacionales como Science Based Target, Global Reporting Initiative, Carbon Disclosure Project o la propia taxonomía europea, ¿no? Están elevando de forma significativa el listón de cómo las empresas tienen que responder a la sostenibilidad, ¿no? Y el mensaje que lanzan todos estos marcos pues es muy claro, que ya no basta, ¿no? Con declarar compromisos o intenciones en materia de sostenibilidad, sino que es necesario medir, justificar y demostrar, ¿no? Un impacto real mediante pues, datos, indicadores y también evidencias verificables, ¿no? Y estos marcos, la verdad es que ya nos están definiendo, ¿no? De qué manera tenemos que reportar estos KPIs, cómo deben calcularse, con qué nivel de desagregación, ¿no? Cada vez más preciso. Y todo esto pues, sube esta exigencia que mencionábamos para pues permitir evaluar riesgos, oportunidades, impactos
desde la perspectiva de diferentes inversores, entidades financieros o stakeholders, ¿no? Y en este contexto, el pasaporte digital de producto también, que recientemente ya nos aplicará, pues exigirá que cada producto disponga de información digital bien estructurada y accesible, ¿no? Sobre pues, diferentes requerimientos como la composición, el origen, la trazabilidad, el impacto ambiental u otras líneas más de circularidad como pueden ser la durabilidad, reparabilidad y la gestión al final de la vida útil de los productos, ¿no? Y esta información también deberá de ser verificable, la tendremos que mantener actualizada y tendrá que ser interoperable, ¿no? Para estar disponible para todos los públicos como consumidores, empresas y otras autoridades. Y a nivel organizativo, esto implica una transformación interna relevante. Las empresas deberán de mejorar, ¿no? Desde la gobernanza del dato, que mencionaba Marina, también deberán de integrar sistemas digitales como ERPs y coordinar diferentes departamentos, como puede ser el departamento de compras, el de producción, IT o de sostenibilidad, ¿no? Para recopilar y validar toda la información a lo largo de la cadena de valor. Y esto pues supondrá desarrollar nuevas competencias en análisis y también gestión, ¿no? De estos datos que nos va a requerir el pasaporte digital de producto. Y es aquí donde se produce pues, este siguiente gran paso, ¿no? Este marco normativo metodológico que pone en manifiesto esta cuestión clave, donde, como ya mencionábamos, ¿no? La sostenibilidad pasa a ocupar un lugar central en la toma de decisiones de la empresa y esto implica la necesidad de disponer de estos datos fiables, comparables, coherentes y trazables en el tiempo. Entonces, pasamos de un relato a la integración, ¿no? de los datos en los procesos de gestión y decisión, apoyándonos en estos 4 pilares que serían fundamentales, ¿no? La transparencia para informar de forma clara y comparable, la medición para cuantificar impactos, riesgos y avances, la verificación para asegurar la fiabilidad de la información y evitar el greenwashing y la toma de decisiones para orientar estrategias, inversiones y las mejoras, ¿no? Basadas en evidencias. Y aquí nos encontramos con el problema real, ¿no? Que contamos con muchos datos, pero le sacamos poco valor. O sea, una de las realidades de la mayoría de las empresas es que ya se generan grandes volúmenes de datos de forma habitual, ¿no? Como parte de su operativa diaria. Y bueno, estos datos proceden de ámbitos totalmente diferentes. Operaciones, pues con resultados de volúmenes de producción, de residuos generados, incidencias operativas. En caso de personas, pues cuántas personas trabajadoras tenemos, qué tipo de contrato tienen, ¿no? Datos de rotación, absentismo. En finanzas nos encontramos con otra variedad de datos también, ¿no? Facturación, inversiones CAPEX, otros gastos corrientes, OPEX. En consumo energético, pues todas las fuentes de energía de los que podemos disponer. En compras y cadena de suministro, desde el número de proveedores que tenemos, ¿no? Hasta a su origen geográfico, el volumen de compras de los que disponen. Y en marketing y ventas, pues desde la generación y gestión de leads hasta la tasa de cierre, ¿no? Y conversión de ventas. Y todo esto, aunque los datos existen, ¿no? No están preparados para responder a las exigencias del reporting, ¿no? Que nos encontramos afectados hoy en día por muchas empresas. En la práctica, estas empresas suelen presentar varios problemas estructurales donde cuentan con datos dispersos, están en diferentes departamentos, ¿no? Desde finanzas a gestión de personas o compras. Estos datos viven en silos de información, es decir, están alojados en sistemas aislados que no están conectados o no conversan entre sí, ¿no? Desde ERPs al Excel, a plataformas externas o incluso correos. Los datos presentan problemas de calidad también, ¿no? Pueden estar incompletos o las estimaciones pueden ser poco justificadas y se utilizan además de forma reactiva o bien para responder a auditorías, subvenciones o otros requerimientos regulatorios, ¿no? En vez de emplearse de forma estratégica para anticipar riesgos e identificar otras oportunidades. En el ámbito de ESG, estas limitaciones se intensifican porque pues muchos procesos de reporting ya hemos visto que se apoyan todavía en la recopilación manual de datos, se utiliza el Excel como pegamento para unir todos estos datos de distintas fuentes con fórmulas complejas, hay versiones duplicadas. Contamos con dificultades, ¿no? Para conectar estos indicadores de sostenibilidad con las decisiones reales que tenemos que tomar
en el negocio. Y aquí traemos unos ejemplos, como puede ser el reportar, ¿no?, las emisiones de CO2, pero sin vincularlos, ¿no?, estos alcances 1, 2 y parcialmente, por ejemplo, el 3, pues a decisiones de inversión, ¿no?, como puede ser en eficiencia energética u otras decisiones como pues, de cambio de proveedores. También podemos calcular indicadores de igualdad o diversidad, pero luego sin emplearlos estratégicamente para rediseñar políticas de selección, promoción o conciliación, ¿no? O incluso otro ejemplo sería que podemos informar sobre residuos o consumo de agua, pero sin integrar luego estos datos pues, en la decisión de diseño, ¿no?, de producto o de los procesos productivos. Y es aquí, ¿no?, donde a todo esto se le suma una alta dependencia de perfiles técnicos externos dentro de la empresa, ¿no? Trabajamos con consultoras, auditoras, que suelen ser quienes se encargan tanto de pues interpretar, ¿no?, los estándares como de consolidar estos datos, lo que nos limita luego internamente una autonomía y dificulta el aprendizaje organizativo. Y por eso, estamos viendo que cada vez más las empresas necesitan perfiles de sostenibilidad o bien de finanzas o de operaciones que sean capaces, ¿no?, de entender el dato, incluso cuestionarlo y luego usarlo y también gestionarlo, ¿no?, aunque no sean analistas de datos profesionales. Por eso mismo el valor está en un perfil híbrido, ¿no?, que combina estas tres dimensiones, el contexto ESG de sostenibilidad y el de negocio para entender pues, las regulaciones, los riesgos y todas las implicaciones, ¿no?, de la cadena de valor. De la mano de la alfabetización del dato, para luego interpretar tendencias, identificar sesgos, otras limitaciones, para que el output final sea que seamos capaces, ¿no?, de traducir estas métricas en decisiones o, dicho de otra manera, de convertir los números en acciones concretas. Y aquí nos encontramos, traemos unos ejemplos claros, ¿no?, como claros, los que mencionábamos antes de la huella de carbono. No debería de ser solamente un número ambiental, ¿no? Podría ser, y es, de hecho, información estratégica. Desde la perspectiva de riesgos, si una empresa tiene una alta dependencia en combustibles fósiles, pues puede verse afectada por impuestos al carbono, contratos con clientes que exigen descarbonización o quedar fuera de licitaciones públicas, ¿no? Es decir, un perfil híbrido no solo calcularía la huella, sino que interpretaría el dato como riesgo regulatorio y comercial. En caso de la perspectiva de costes, si el análisis muestra que el 60% de las emisiones viene de un consumo energético, pues esto significa una alta factura energética y también vulnerabilidad, ¿no?, ante subida de precios, donde el dato ambiental se convierte en ineficiencia operativa. En caso de la perspectiva de inversión, si la huella revela que un proceso es intensivo en carbono, puede justificar una inversión en eficiencia energética, podríamos priorizar la electrificación o energías renovables o incluso servir para solicitar financiación sostenible, ¿no? Y la métrica pues, se convierte en un criterio de decisión financiera. Y, por último, desde la perspectiva reputacional, si la empresa comunica una reducción de emisiones, esto nos ayuda a mejorar el posicionamiento ante clientela y mercado, reforzar la marca e incluso podría atraer talento sensibilizado, ¿no?, en esta materia. Y la huella se convierte en un activo reputacional estratégico. Los indicadores sociales tampoco son únicamente soft, ¿no?, son económicos también. Y en este caso, los ejemplos que traemos son desde la perspectiva de productividad. Si contamos con resultados de alto absentismo o baja satisfacción laboral, pues un perfil híbrido debería de entender que esto impacta directamente en el rendimiento, ¿no? Podría aumentar errores, tiempos muertos e incluso costes ocultos, ¿no? Y este KPI social se traduce en un impacto operativo y financiero. Desde la perspectiva de rotación, una alta rotación implica costes de selección y formación, ¿no?, también pérdida de conocimiento, inestabilidad organizativa, y este dato se convierte en un coste estructural. Y desde la perspectiva de marca empleadora, pues los indicadores como igualdad, bienestar o desarrollo profesional pues influyen en la atracción del talento, afectan a la capacidad de innovación y condicionan la percepción de clientes e inversores, ¿no? Y este KPI social se convierte en una ventaja competitiva. Con todo esto, ¿qué queremos decir? Que el reto no es solamente saber usar una herramienta de cálculo ni calcular el propio KPI, ¿no?, sino que el reto es el formar, ¿no?, y preparar profesionales que sepan entender este significado económico de una métrica o bien ambiental o social, o de gobernanza, relacionarla con riesgos y oportunidades, ¿no?,
priorizar decisiones basadas en datos e integrar la sostenibilidad en la estrategia corporativa, ¿no? Es decir, no se trata de crear analistas de datos, sino que se trata de, consolidar, ¿no?, profesionales de negocio con una cultura de datos y una visión en sostenibilidad o los 3 criterios, dimensiones ESG, ¿no? Todo esto, nuestro análisis lo vemos muy relacionado con el marco europeo de competencias digitales, que es DICOMP, ¿no? Que está estructurada en 5 áreas, ¿vale? Configurada por 21 competencias y también contiene 8 niveles competenciales, ¿vale? Que así permite medir desde el conocimiento más básico hasta la capacidad en innovación. Pero en nuestro caso, el área el que nos afecta más es el de innovación y alfabetización digital, ¿no? Que está constituida por 3 competencias, el de búsqueda, el de evaluación y el de gestión de la información. Y se centra en cómo interactuamos con los datos, pero bueno, para la analítica de datos en sostenibilidad, las competencias clave son especialmente el de la evaluación y de gestión, ¿no? En caso de la competencia de evaluación, aquí hablamos del pensamiento crítico, ¿vale? No se trata solo de acceder al dato, sino de analizarlo, ¿vale?, en profundidad, contrastándolo, validándolo, ¿vale?, para su fiabilidad y, bueno, también entendiendo este contexto, ¿no?, en el que se encuentra. Es decir, implica ser capaz de distinguir información relevante de lo que no es y detectar sesgos o errores. Y aquí, a partir de este punto, podríamos utilizar estos datos de forma más rigurosa para tomar decisiones, ¿no? Y en caso, esta es la última competencia de gestión, ¿no? Va más allá solamente, incluso del almacenaje. Incluye desde tareas básicas como clasificar y guardar los datos hasta diseñar sistemas, ¿no?, que permitan su uso eficaz. Y esto en el contexto de sostenibilidad es clave para, pues, manejar, ¿no?, todos los grandes volúmenes de datos a los que nos enfrentamos, facilitar su análisis y garantizar que la información esté disponible y sea útil para la toma de decisiones y mejora continua. Y esto sería todo por mi parte. Muy bien, Elene. Muchísimas gracias. Sé que no es fácil porque al final es un tema súper profundo y que tiene Vale. muchísimas derivadas, ¿no? Pero yo creo que para darnos una visión general de este fenómeno, de las competencias necesarias y de cómo esto es más que simplemente recopilar datos y puede influir en la toma de decisiones, pues yo creo que has hecho un resumen excelente. Y como os comentábamos al principio, vamos ahora a una mesa de debate, porque siempre nos gusta, oye, esto que nos ha explicado Elena de forma tan excelente, pues cómo esto se lleva día a día en las empresas o en algunas empresas. Y para eso tenemos hoy la suerte de contar con Avens, a través de su responsable de comunicación y ESG, David Enche. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo Y estáis? Gracias por muy invitarme. bien. Nada, un placer, gracias a ti. Y también contamos con Santiago Quiroga, que es en IFEMAS, el director de calidad, sostenibilidad y compliance. Así que muchísimas gracias a los dos y eso es, simplemente charlar un rato y que compartáis con nosotros pues algunas de las claves que nos ha ofrecido Elene, cómo las estáis gestionando o cómo se influyen en vuestro día a día, ¿no? A través de diferentes aspectos. Y al final, sí que nos gustará escuchar o que compartáis los asistentes pues vuestras dudas, comentarios o algo que queráis que tanto Elene como David y Santiago pues nos puedan responder, ¿no? Entonces, si os parece, tengo una pregunta para comenzar para los dos y empezáis quienes queráis, ¿eh? Em, Desde vuestra experiencia, ¿no? Y siempre nos gusta empezar hablando de retos. ¿Cuál diríais que es el principal reto, ¿no? Para pasar de esta recopilación de datos ESG a un análisis estratégico y sobre todo en la integración en la toma de decisiones. Santiago, David, quien queráis. Bueno, yo aprovecho para saludar y darle la enhorabuena a Elena. Elena, me ha encantado la conferencia, la charla. Me ha encantado. Me ha parecido muy, muy rigurosa, muy concreta y muy directa en el objetivo. Eh, para mí el primer reto y el fundamental es un reto cultural. Es decir, no tenemos, a lo mejor no tenemos en nuestra empresa y una cultura de toma de datos, pero
pero no le damos la importancia al dato, no damos la suficiente importancia al dato para que esa recopilación no sea meramente una solicitud para un tema normativo, o para rellenar un EINF o para cumplir con una certificación, sino para tomar datos. Entonces, no se hace con la continuidad suficiente, con el rigor suficiente, el comparativo de ediciones anteriores y de años anteriores, pues no siempre es homogéneo. Y además, los de calidad somos los pelmazos que estamos pidiendo los datos. Y luego hay dos temas para mí muy precisos en el tema cultural. Es, por un lado, la cultura del juicio, ¿no? El pensar que cuando das ese dato no te va a servir para tener una información, sino que va a servir para que otros juzguen tu trabajo, y entonces hace que la transparencia a la hora de facilitar el dato no sea total. Y luego que el dato fundamentalmente se utilice o se conozca en las capas superiores fundamentalmente como algo mediático. Es decir, un dato no se utiliza, un dato se transmite cuando el dato es positivo y transmite tiene una repercusión mediática positiva, y se interpreta o se intenta modificar cuando esa información que proporciona no es una información positiva, ¿no? Entonces, es un poco el problema del que a veces adolecemos, yo creo que todos y en todas las áreas, es utilizar la comunicación como un fin. Mm. Muchas gracias, Santiago. Eh, Dale, David, Bien, dale. el reto. Bueno, primero, Elena, enhorabuena, porque bastante claro, ostras, se ve ahí la labor de una docente, ¿eh? Porque está, pero que muy Sí, trabajadito, muy trabajadito. Está muy bien, fantástico. La verdad es que lo has definido muy bien. Me vas a permitir que yo lo baje un poco de nivel, lo baje un poco más mundano. Eh, Siempre he dicho que el reto que tenemos ahora mismo con todo lo que esté relacionado con los datos ESG o con los datos de sostenibilidad, con los datos en general de la empresa, pero bien con esto, es que nos ponen, digamos que todos los elementos para construir una casa, ahí tenemos las vigas, ahí tenemos los ladrillos, ahí tenemos el hormigón, ahí tenemos el cemento, ahí tenemos incluso a los albañiles, tal, y dicen, bueno, ahora haz la casa. Dice, bueno, pero yo, a ver, que hacer una casa no es sencillo. Dice, bueno, pero te estoy dando todos los elementos, ¿no? Claro, hay que poner los elementos juntos y en un orden concreto, porque si no, no tienes una casa, lo que tienes es pues un desastre absoluto, ¿no? Y eso es un poco es lo que yo creo que lo que decía Elena, y lo que ha tratado de también un poco comunicar Santiago a través de la parte cultural, ¿no? Estamos en un cambio muy fuerte en el mundo empresarial, no solo con la sostenibilidad, pero también con la sostenibilidad, pero viene la inteligencia artificial, viene un montón de cosas. No ha salido hasta ahora, me sorprende, porque es ahora mismo la palanca que mueve prácticamente todo. Pero yo creo que el reto es entender que esto no es ni por un lado datos, ni por otro lado una acción. Forma parte de la estrategia de la compañía y forma parte del posicionamiento de la compañía. Y si la compañía quiere tomar un cierto camino desde el punto de vista de sostenibilidad, necesita datos para accionar algo, que es cómo bajo a tierra, primero la estrategia, el posicionamiento, si queremos hablar desde el punto de vista de comunicación o de marketing. Es decir, esa es la parte crucial, porque la empresa tiene que cumplir su propósito, que muy probablemente ya incorpora parte de lo de sostenibilidad. Con lo cual, fíjate que cambiamos un poco de, oye, es cierto que necesito la información, sin duda alguna, es cierto que necesito personal capacitado, no solo en sostenibilidad, sino en sostenibilidad de operaciones, o sostenibilidad y finanzas, o sostenibilidad y comercial, que eso es una cosa fantástica, sino que además todo eso tiene que servir para que la compañía cumpla el propósito y cumpla un poco la estrategia que se ha fijado, ¿no? Donde, como decíamos, la sostenibilidad o ESG, que no solo sostenibilidad o no solo es medio ambiente, sino también una gobernanza completa. Hemos visto en los últimos años, casos de empresas en España con un nivel de gobernanza un poco regulín, con pues, falta de transparencia, incluso algún tipo de... Bueno, pues que veamos que no es solamente si emitimos más o menos CO2, que parece que estamos muy centrados ahí, sino que es una cosa un poco más compleja. Yo creo que el reto ahora mismo va más por ahí, es decir, vamos a juntar todo, vamos a poner todo en la misma dirección y vamos a hacer que la compañía se conduzca por donde quiere la compañía conducirse, donde quiere los accionistas que se conduzcan. Ujú. Y gracias a los dos. Bueno, hablando de retos, veo que habéis hablado de un marco, ¿no? que envuelve a las empresas. Habéis hablado de cultura corporativa, habéis hablado de estrategia. Acabas de hablar, David, de propósito. Que claro, es el contexto que nos mueve a todas las compañías, ¿no? Y que esto tiene mucha incidencia. Bajando un poquito más, hablando de buenas prácticas, si os parece, ¿no? Para temas un poco más concretos en este ámbito. ¿Qué buenas prácticas recomendaríais para asegurar esta
Estamos hablando de calidad, trazabilidad, utilidad de estos datos ASG dentro de la organización. A ver, yo creo que hay un tema fundamentalmente de transparencia que debe de venir desde arriba. Es decir, al final yo creo que todo lo que estamos diciendo no tiene ningún valor si no es algo que venga desde arriba, que es impulsado por la alta dirección, que es un compromiso de la alta dirección y que es un compromiso compartido con lo que le pide a los empleados a la hora de buscar datos, a la hora de buscar información y a la hora de transmitir esta información. Es decir, una empresa que solicita datos internamente, o sea, que tiene sobre el papel una política de datos, porque además hoy día, repito, a ciertos niveles es una obligación normativa, no puede no ser transparente luego a la hora de comunicarlos, tanto internamente como externamente, ¿no? Eso sería una buena práctica totalmente necesaria y yo diría que un punto de partida. Y luego trasladar también cómo se utilizan esos datos a la hora de transmitir la estrategia de la empresa, ¿no? Nosotros los objetivos de mejora generalmente los comunicamos todos los años a toda la plantilla antes de comunicarlos exteriormente y publicarlos y tal. Y hay un proceso anterior para llegar a ellos. Y sí es verdad que este año hemos decidido que además a la hora de comunicar los objetivos, lo que íbamos a hacer era individualmente contar cada uno de ellos y contar cómo se había llegado hasta él, qué datos nos habían hecho decidir que ese era un objetivo importante y alcanzable y cómo lo íbamos a medir y reportarlo posteriormente el resultado a los empleados, ¿no? Internamente. Estoy hablando internamente en ese sentido porque creo que si lo que queremos es que efectivamente internamente se manejen bien los datos, se proporcionen los datos adecuados y se utilicen los datos en la toma de decisiones. Bueno, pues hay que transmitir que eso es una forma de actuar dentro de la empresa. Muchas gracias. David, ¿cómo lo ves en tu caso particular? Bueno, vamos a ver. Otra vez me voy a bajar un poco a ser casi casi mundano, pero creo que en este caso ayuda. A ver, la sostenibilidad y el uso de los datos requiere sobre todo sentido común, como casi todo en esta vida. Pero esto que parece una perogullada es bastante evidente y es bastante necesario. Es decir, hay que centrar bien las cosas. Yo me imagino, si alguien que tenemos suerte de trabajar en una multinacional con un puesto de cierta relevancia en sostenibilidad, pues tenemos muchas cosas a nuestro favor, tenemos herramientas, tenemos personas, tenemos la información bastante bien ordenada. Es verdad que a veces, como decía Lene, la tenemos en un Excel, pero bueno, al menos está. Cuando bajamos un poco el nivel de la compañía, y estoy seguro que las personas que nos están viendo, pues hay muchos que están en una mediana empresa, incluso una pequeña empresa, hay cosas que hablamos que se les queda un poco como, bueno, es que yo no llego hasta ahí, ¿no? Entonces, hay que bajar un poco. Lo que hay que entender es que los datos sirven para accionar. Este es el mejor consejo y hay que accionarlo con sentido común. ¿Dónde quiere estar la compañía desde el punto de vista de sostenibilidad y cómo se puede llegar ahí? Y trazar un plan, de verdad. Entiendo que queda un poco flojo, pero es que es el mejor consejo que se puede dar a personas que no tengan un departamento con muchas personas trabajando o con demasiados recursos. Eso es esencial. Y en el momento, el acto de centrar esa actividad, esa acción, intervienen las dos cosas de las que estamos hablando. Por un lado, que los datos, muchos, pocos o regulares, estén limpios, estén claros y estén bien. Y por otro lado, que las personas que tienen que tomar las decisiones entiendan qué se puede hacer con esos datos. Esta es una buena práctica. Luego hablamos concretamente de cómo en IBEX hacemos cosas. Imagino que luego sacaremos cosas de cómo hacemos cosas más concretas, qué tal y cual. Pero, de verdad, para todos aquellos que, por suerte o por desgracia, no tienen los medios que tenemos otros, que también nos gustaría tener más sin duda alguna, es eso, hay que hacerlo sencillo, hay que hacerlo muy claro y hay que atacar directamente con lo que se tiene en la parte esencial del plan, que es dónde la empresa quiere estar y qué se puede hacer para conseguirlo desde el punto de vista de información y desde el punto de vista de decisión. Mm. De flujo nada. David, los seres humanos nos movemos o la mayoría de los seres humanos nos movemos en lo mundano. Entonces, yo creo que se agradece por tu parte, pues oye, que lo expliques de esta manera, que lo entendamos todos y que en nuestro día a día al final lo que necesitamos son soluciones para, pues eso, para nuestros problemas concretos humanos y mundanos. Así que te agradezco el lenguaje que utilizas. Me quedo contigo si te parece. Tú llevas en Avens dos áreas, ¿no? Comunicación y ESG.
y te voy a preguntar acerca de los análisis de datos en las relaciones entre las dos áreas que gestionas y que están íntimamente relacionadas, ¿no? ¿Cómo se traduce el análisis de estos datos en mensajes claros y creíbles para todos los grupos diversos de interés que tenéis en la compañía? Vale. A ver, yo empezaría primero cuál es la fuente de los datos o de dónde, qué nos ayuda a tener esa claridad de datos, esa información bastante ordenada. Por ejemplo, y permíteme que primero mencione el ENF, que parece que el ENF es una cosa que ya hacemos casi de carrerilla y que no tiene importancia. Mm, Y al final, pues oye, pues es un ejercicio de transparencia muy claro por parte de la compañía, que además me ordena muy bien las cositas, que ya las tengo que tener yo ordenadas antes, pero me ordena muy bien las cositas para saber qué es lo que tengo que hacer. Por otro lado, nosotros el año pasado hicimos el análisis de doble materialidad, que es algo que yo recomiendo, ya no es obligatorio, pero es un ejercicio que a nosotros nos proporciona información muy rica. Nos proporciona información muy rica porque al final lo que me está diciendo es cosas que tienen impacto para mi compañía, que suponen un riesgo, que suponen una oportunidad y que además tienen en cuenta desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista de cooperación o de colaboración con SG. Y esto es algo que es bastante importante. Cuando estamos hablando de sostenibilidad en general, hay que tener en cuenta que las empresas no somos una ONG. Con lo cual hay que tener tres criterios, que sabes que yo me has oído ya mencionarlo en alguna ocasión como estar juntos. Hay que tener tres criterios que son fundamentales para que la gente que tiene que tomar decisiones se suba al carro de la sostenibilidad sin ninguna duda. La sostenibilidad tiene que ser rentable para la compañía, la sostenibilidad tiene que ser productiva, tiene que mejorar la productividad, no empatarla ni perderla, sino mejorar la productividad si se puede, créeme. Y tercero, tiene que ser eficiente, es decir, tiene que hacer que los costes operacionales normalmente se reduzcan, no que se incremente, salvo que me incremente mucho luego el margen final. Pero normalmente no suele ser así, todo tiene que estar subrelacionado. Con lo cual, ahí me permitió, primero, identificar, doble materialidad me permitió identificar aquellos mensajes que eran muy bien valorados y muy importantes según qué tipo de colectivo. En doble materialidad participan directivos de la compañía, empleados de la compañía, clientes, proveedores, es decir, estás analizando un poco todo tu portfolio de stakeholders y estás además al final consiguiendo entender qué es lo que les preocupa, qué es lo que los mueve, qué es lo que tiene impacto para ellos y qué es lo que tiene impacto para ti. Y eso te permite, primero, articular el plan y, segundo, te permite, digamos, articular mensajes. Además, en nuestro caso, aunque no puedo hablar todavía mucho de ello, pero estamos preparando un programa de investigación en profundidad del mercado, de toda la cadena de valor, para ver exactamente cuál es su nivel de afiliación con la sostenibilidad y qué hace que esta accione y que no esta accione. Pero fíjate que esto al final se va a derivar todo y además no tiene absolutamente de malo. Decías, hay dos áreas, que es comunicación y SG. Bueno, en muchas cosas son prácticamente la misma. Es que cuando tú haces cosas además, es que es obligatorio que las comuniques, si no estás perdiendo completamente todo, pero no por reputación, sino porque es que forma parte de ello. Y luego, si quieres, te menciono también alguna iniciativa que tenemos en ese sentido. Pero al final, del puro dato que tengo extraído con doble materialidad, con el EINF, con informes que tengo y reportes de todo tipo dentro de la casa, al final tengo que ser capaz de, no solo para comunicar, que es esencial, sino para articular el plan, bajarlo a tierra y meterlo en algo que luego traccione directamente con los clientes, que además tengo diferentes tipos de clientes. Tengo clientes que son particulares y tienen un coche con Ayvens. Y tengo clientes que tienen miles de coches con Ayvens. Y el mensaje y lo que voy a hacer con ellos, lo que les voy a ofrecer y cómo les puedo ayudar y qué les puede interesar es completamente diferente. Con lo cual, si nos dedicamos solo a comunicación, estaríamos completamente ciegos. Si hiciéramos solo datos y no hiciéramos nada con ello, pues estaríamos tirando por la ventana un recurso valiosísimo de la compañía, donde además, por cierto, invierte mucho dinero, ¿no? Porque fíjate que al final eso es un poco casi un funnel, aunque no estoy refiriéndome a la figura marketingiana, sino sí que vas un poco de lo general, vas centrando un poco, vas haciendo que cada uno entienda cuál es la colaboración que tienes que tener con ellos, qué es lo que puedes hacer, no puedes hacer, y esa interacción que es lo que vas buscando, ¿no? Yo me parece que esa es un poco la clave y además una vez más, no hace falta ser una gran multinacional, no hace falta tener un departamento brutal, hace falta tener la información y una vez más ver cómo la bajas y cómo la particularizas o la customerizas para cada uno de los grupos de interés. Vale. Y luego, efectivamente, te voy a preguntar acerca de algún ejemplo concreto. Pero voy a ir antes con Santiago. Intuyo, Santiago, que en tu día a día no te aburres, ¿no? Porque llevas Poco. sostenibilidad, calidad y compliance en una empresa como IFEMA, que además tiene áreas operativas muy diferentes y un modelo de negocio
complejo, ¿no? Y te quería preguntar, ¿no? ¿Cómo logras articular la coordinación entre, perdón, entre estas tres áreas que llevas en cuanto a la gestión de datos? ¿Cómo lo haces para coordinar bien? Bueno, al final vamos a ver, si nos centramos en la cuestión de gestión de datos, piensa que a ver, la gestión de datos en general la tenemos centralizada en el área de calidad, fundamentalmente porque además somos los que coordinamos y seguimos toda la normativa que tenemos certificada y otro tipo de elementos como el EINF que citaba David. Que no, nunca nos olvidamos. De la INFE es imposible olvidarse, David. Es imposible. Lamentablemente es imposible olvidarse. Bueno, entonces, sí es verdad que por un lado lo que es el área de sostenibilidad y el área de compliance, al final es dos áreas más de la casa que proporcionan datos o la que solicita datos calidad, ¿no? Mucho más sencillo porque nos lo solicitamos a nosotros mismos e intentamos ser más cumplidores. Pero además son tres áreas que luego están bastante integradas. Es decir, la parte de sostenibilidad tiene mucho que ver con la parte de calidad, máxime cuando nosotros además a nivel certificación nos hemos volcado mucho en este ámbito, ¿no? Tenemos la 20.121, la 14.001, la 50.001, la 20.100, la 20.121 y perdón, la 22.320 y demás. Y luego, al final, el área de compliance, entre otras cosas, aboga por la transparencia, ¿no? Que es lo que antes comentaba. Entonces, al final, bueno, pues son áreas que culturalmente están muy enganchadas y, bueno, pues influyen unas en otras, ¿no? Posiblemente el dirigir también compliance en el departamento en mi área nos hace poner mucho más en valor la transparencia y seguramente el área de calidad nos obliga a ser mucho más sistemáticos a la hora de trabajar el resto. Bien, es una construcción es algo que se ha ido construyendo como la casa de la que hablaba antes David, sin instrucciones y ha terminado en un edificio bastante eficaz. Mm. Muchas gracias. Antes de ir a la siguiente pregunta, nos quedan solo dos. Os recuerdo que tenéis el chat para, si tenéis alguna duda, pregunta para los ponentes, pues podéis hacerlo ahí y al final las repasamos. David, hablábamos antes de que te iba a preguntar acerca de algún tema ya, algún ejemplo concreto, ¿no? Que nos podamos llevar a casa. Algún ejemplo de cómo este uso de datos del que estamos hablando durante toda la mañana ha reforzado esa narrativa ESG, la reputación en vuestra organización, algo que quieras compartir. Bueno, lo que tengo que decirle a Santiago es que él no tiene una casa, él tiene un edificio enorme que además es un buque insignia de la Comunidad de Madrid. Quiero recordar, porque hace poco estuve con un compañero Mm. suyo, la persona que lleva comunicación Raúl, sí. con Raúl estuve, y hay que recordar que la importancia que tuvo, por ejemplo, IFEMA durante el COVID o, por desgracia, Mm, durante los atentados del 11 de marzo. Es decir, Mm, es que IFEMA en mm, Madrid es mucho y cada día es más, gracias a Dios. O sea, que no es que mm. tengan una casita, no, es que tienen un pedazo de edificio Muchas importante. gracias. Y Vale, y tanto. ahora volviendo un poco a tu pregunta. Vale, varias iniciativas. Nosotros, una vez al año, para que veáis que los datos son relevantes y no solo el dato frío de emisiones, sino un poco qué es lo que está. Nosotros hacemos, una vez al año, hacemos un análisis de narrativa nuestra y cómo lo interpreta el sector, y cómo lo interpreta la industria, y cómo lo interpreta, digamos que nuestra reputación, digamos, desde el punto de vista de calidad de comunicación. No nuestra reputación general, sino cómo somos capaces de comunicar las cosas. Eso nos centra muchísimo el tiro porque nos permite saber dónde estamos aceptando y dónde estamos fallando. Y luego, claro, todo esto hay que bajarlo un poco también a la estrategia. Ya hemos dicho que el posicionamiento para mí es muy importante. El posicionamiento de IMES en España es que somos el líder experto en movilidad y sostenibilidad para empresas, autónomos y particulares. Entonces, fíjate que es movilidad y sostenibilidad, no es movilidad sostenible. Hacemos dos cosas diferentes. Pero yo esto tengo que, como soy el experto, tengo que demostrar, porque si no te quedas un bla bla, un greenwashing, que es uno de los grandes riesgos, que cuando hipertraccionas mucho la comunicación sin tener algo detrás o sin tener un acabado, pues al final lo que quedas es un poco descolgado del relato, ¿no? Y no tiene ningún sentido, vas a sufrir ahí sí que reputacionalmente contra la marca. Entonces, nuestra obsesión es demostrar esa expertise. Es decir, nosotros hacemos los deberes, te lo garantizo que los hacemos, y además tenemos que ser capaces de traccionar eso para que la gente se pueda beneficiar de ello. Entonces, decimos que como somos expertos, tenemos que estar con los expertos, con lo cual cuidamos muy bien las relaciones que tenemos con algunos lobbies o instituciones, como es el caso de DIRSE, que nos parece que son referentes dentro del ecosistema de sostenibilidad en España.
y además colaboramos encantados y siempre que nos lo piden y las veces que nos lo pidan, porque nos parece que además aprendemos un montón. O sea, no siempre estamos hablando, la mayor parte de veces estamos detrás de la cámara y estamos aprendiendo muchísimo. Eso me parece que es Doy esencial. fe. Muchas gracias. Nada, un placer. Y además lo digo en serio. Segundo, como soy el experto, tengo que hablar expertise y entonces tengo que saber en qué soy experto. Ayvens es una empresa que, por ejemplo, presta muchísima atención, como es lógico, nosotros nos dedicamos al renting de coches, a la electrificación de las flotas de coches, con lo cual tenemos una iniciativa que se llama Ayvens Electric, que fue derivada directamente de toda la información que estaba usando el departamento de consultoría para hacer determinados proyectos concretos para algunos clientes, para cómo pasar de su flota de combustión a flota eléctrica de una forma metodológicamente diferente, muy buena, y cómo nosotros convertíamos eso en una iniciativa que tuviera un recorrido mucho mayor. Fíjate, no puede haber más ejemplo de uso puro de datos, además desde un punto de consultor, desde un punto de vista completamente cartesiano, a trasladarlo a algo que la gente lo percibe como algo beneficioso y algo en lo que puede colaborar, traccionar y útil para su empresa. Como decimos que estamos con los expertos y decimos que nosotros hacemos cosas de expertos, tenemos que hablar expertise, pero claro, no solos, con lo cual nos inventamos los Event Talks, que son unas charlas inspiracionales que hacemos 3 o 4 veces al año sobre los temas que interesan del futuro de la movilidad. La inteligencia artificial de la movilidad, el futuro de cómo se van a construir los coches, los tipos de propulsión que nos vamos a encontrar, y esto lo hacemos con expertos que no son de Ayvens y luego una mesa redonda, pues como esta, en la que hay oportunidad de seguir. Como ya te he dicho, somos expertos, hacemos cosas de expertos, estamos con los expertos y tenemos que reconocer el expertise, con lo cual nos inventamos los Ayvens Awards, donde analizamos muchos datos de empresas que presentan su candidatura para ser premiados en las iniciativas de medio ambiente, sociedad o gobernanza. Y ahí, ahora mismo, estamos a punto de lanzar, que esto es primicia, el Ayvens Sustainability Club, donde digamos que es un hub de innovación y de conocimiento compartido entre clientes de Ayvens, proveedores de Ayvens y Ayvens, donde ahí digamos que podamos ir pues eso, compartiendo, creando nuevo producto, creando nuevo servicio, entendiendo dónde tiene que ir la sostenibilidad desde el punto de vista de la movilidad. Es decir, fíjate cómo al final esas iniciativas, que son iniciativas que claramente están muy vinculadas también con comunicación, pero no son en absoluto de comunicación, igual que no son en absoluto de sostenibilidad, igual que no son en absoluto de datos. Son de relación con clientes, donde tiene entrada, por supuesto, el departamento comercial, son de pura información o de puro dato bruto, donde está relacionado internamente el departamento de operaciones con todos los costes operacionales de los coches para analizar el cambio de flota. Es decir, al final tratamos de hacer lo que decían en el principio, que esto en lugar de pues, un sin Dios, donde cada uno tiene su nicho de información, tratar de juntarlo, orientarlo al posicionamiento, al objetivo de la compañía y hacer que todo el mundo tenga, digamos, parte de remos de esa gabarra, en homenaje a Elena una vez más, para que vaya toda la compañía en la misma dirección, que es la dirección que nos está pidiendo el mercado. Iniciativas muy interesantes, el club que nos has hablado y en cuanto a los premios, oye, estoy seguro que muchos socios y socias de IRSE pueden tener ejemplos buenísimos para presentarse a esos premios, así que por nuestra parte encantados, si os parece, de darle difusión conjunta. Fenomenal. Pero bueno, ya llegará el momento. Gracias, David. Tengo una última pregunta, hablando también, y esta es para Santiago, hablando también de temas concretos y en este caso de herramientas. Eh, Como son los dashboards o ciertas herramientas de visualización, ¿qué papel juegan en vuestro caso en IFEMA, en la toma de decisiones? A ver, nos pillas además en un momento interesante porque estamos planteándonos a medio plazo un cambio. Es decir, nosotros somos una herramienta de gestión de datos muy eficaz, digamos, usándola los últimos 5 años. Sí es verdad que yo creo que pecamos en un inicio de exceso de datos. Bueno, pues cuando empiezas hace 7 años, cuando empezamos con el cuadro de mando, cambiando el cuadro de mando, fue cuando creamos este departamento. Bueno, pues siempre crees que tienes que tener un nivel de información absoluta, ¿no? Y luego te das cuenta de que efectivamente hay algunos datos que incluso pueden contaminar otros y demás. Y estamos precisamente hemos ido revisando año a año, pero ahora estamos en proceso de revisión grande. Bien, a nosotros la herramienta como herramienta nos funciona perfectamente, es eficaz, repito,
queremos hacer un trabajo interno y a lo mejor eso puede implicar un cambio de herramienta en un momento determinado. Tampoco es algo traumático, pero yo vuelvo al inicio, enlazo con lo que hice al inicio. Bueno, dices hasta qué punto os ayuda a tomar decisiones. Yo espero que muchísimo, yo espero que cada área tome las decisiones en función de ese análisis de sus datos. Y lo puedo afirmar al 100%, eh, tendría, tendría ciertas dudas, ¿no? Yo culturalmente hay que seguir impulsando la importancia del dato, hay que seguir impulsando eh, la necesidad de que las decisiones estén sustentadas en datos y que incluso los riesgos y las decisiones que puedan tomarse con una carga importante de intuición tengan, tengan detrás datos. Ujú. Muchas gracias. Pues con eso hemos terminado las preguntas que teníamos preparadas para esta mesa redonda y es genial porque nos queda unos minutos para alguna pregunta que ha hecho. Estoy mirando el chat. Mira, tengo aquí María, muchas gracias. Os da las gracias por la intervención y os pregunta acerca de los informes de sostenibilidad. Dice, quería consultaros en qué medida vuestros informes de sostenibilidad os están ayudando a tomar decisiones estratégicas en vuestras empresas. Yo creo que los dos habéis hablado ya un poco de esto. No sé si queréis decir algo más concreto. Habéis hablado de EINF. Bueno, sí, Bueno, yo Santiago. creo que hay una cosa muy importante que ha dicho David y es, nos obligan también a sentarnos y a poner toda la información, ver toda la información conjunta, ver el grupo, hacer ese ejercicio de poner en marcha una INF. Y repito, la INF me parece es una especie de mal necesario, pero es un elemento agotador en su desarrollo y demás. Pero yo creo que es un ejercicio positivo, creo que es un ejercicio que te lleva a reflexionar, a recapacitar y a tener, como decía David antes, la visión conjunta, ¿no? Ujú. Sí, David, ¿quieres añadir? No, es lo que decía Sí. Santiago, o sea, no tiene mucho más, no tiene mucho más, ¿no? Tenemos otra pregunta, de momento no veo más, de Ana Corbella. Dice, bueno, felicidades por organizar este webinar, gracias a los ponentes. Quería preguntaros que como consultora que estamos empezando a arrancar, queríamos saber qué precios para estar en el mercado de doble materialidad, cómo lo podemos cuantificar, de qué depende de lo grande de que sea la empresa. Bueno, esta pregunta yo creo que es un poco, o sea, que tampoco, no sé cómo lo veis, que tampoco procede en este webinar que digáis lo que pagáis a una consultora por vuestra doble Tampoco te lo materialidad, sabría decir, tampoco te lo sabría decir, no pero tengo ni No, idea. yo no tenía ni idea, va. sí, sí, pero bueno, que tampoco yo creo que vamos a hablar aquí de precios concretos. Si me permitís a mí responder esta, porque al final he estado trabajando en una consultora muchos años. Es que un poco, Ana, aquí hay una respuesta única. Depende de muchos factores, ¿no? Y yo creo que hay uno que hablas, que es el tamaño de la empresa. Al final, la tarifa que pongas en consultoría, ya sea en doble materialidad o cualquier otro aspecto, no es otra cosa que el precio hora y el esfuerzo que te supone realizar ese trabajo. Entonces, claro, realizar el análisis de doble materialidad para Telefónica o realizar el análisis de materialidad que lo hemos hecho para DIRSE es que no tiene nada que ver, son galaxias diferentes. Entonces, por lo tanto, el precio que se cobra desde una consultora para ese trabajo, lógicamente, difiere enormemente. Yo, como sugerencia, al final no es otra cosa que decir, oye, tú pones tu tarifa hora y calculas el esfuerzo en horas que te va a suponer ese trabajo y la complejidad. Y luego ya, pues tienes, siempre de la consultora se trabaja con un margen de recuperación que se llama, ¿no? En torno a la tarifa estándar, pues tú el precio que le aplicas. Pero yo creo que tampoco hablaría mucho más de precios concretos que a Santiago de David les pueda suponer su doble materialidad. Pero sí que, un tema de tu pregunta, depende de lo grande que sea la empresa, no solo de eso, pero obviamente en gran medida depende de lo grande que sea la empresa, porque el esfuerzo para realizar ese trabajo de consultoría varía enormemente. Mm.
es un poco la sugerencia según mi experiencia. Y dice Ana, todo va muy bien, pero cuando pones tarifa las empresas se tiran para atrás y hay que hacer pedagogía. Pero bueno, en esto y en Totalmente de todo, acuerdo. en esto y en toda la vida. Esto es un tema de poner en valor tu trabajo y como esto, en caso concreto de la doble materialidad, no es un trabajo estético, sino que efectivamente es un trabajo brutal para la toma de decisiones, para la gestión de riesgos de la empresa y que es un trabajo súper material. Vale. Fer, y nos dice como comentario interesante que he visto algunos vacíos en las explicaciones. La importancia de conocer los datos y transformarlos requiere la colaboración de múltiples perfiles, desde quien está en el día a día operativo hasta quien toma las decisiones. Sí, efectivamente, FER es un tema muy complejo que tiene Sí. muchas aristas, que requiere de colaboración, que requiere coordinación y bueno, en este webinar pues tampoco pretendíamos dar la solución a todo el tema de la digitalización y la gestión de datos. Es más, abrir los ojos, despertar y dar ciertas claves. Pero efectivamente estoy seguro que podemos profundizar en cada uno de los temas que ha expuesto Elene o David o Santiago en su día a día. Por supuesto, podríamos dedicarle mucho más tiempo y profundidad a los temas, pero la idea es dar un repaso general y una visión general. Pero gracias por el comentario. Eh, Sí, me queda un poco de. Habías dicho, Fer, algún tema más de los datos No, yo importantes. creo que hay una pregunta Sí. de Iván, ¿no? Iván Feucher, que está justo encima. Ah, pues es que no la he visto, perdóname. Mm. Me está costando moverlo aquí. Ah, sí. Ah, vale, sí, Iván, perdona. ¿Cuáles son los mayores retos al momento de realizar la identificación de IROS? De los impactos, riesgos y oportunidades, especialmente en la cadena de valor y cómo los gestionáis. Este es un trabajo fundamental a la hora de realizar el análisis de doble materialidad, ¿no? Como la identificación de estos hilos. Bueno, no Se recuerdo muy queda bien para también una hora de charla. Sí, pero Sí. no recuerdo exactamente el procedimiento, igual me equivoco, pero yo creo recordar que no los fijas tú solo. Eh, eh, yo creo que son los diferentes hijos dentro de la compañía los que te dicen más o menos cuáles son Sí, para ellos los riesgos diferentes, ¿no? O sea, que no es un tío que se siente con un boli y un papel y diga, bueno, a ver, me imagino con tal, sino que es parte de la propia investigación. sí, Efectivamente, no. El análisis es que precisamente eso es la parte fundamental de este análisis, es precisamente involucrar a los grupos de interés en la identificación de estos hilos. No sé, sí, ese Santiago, tú me puedes posiblemente sea contar. el mayor reto. O sea, el mayor Mm, reto posiblemente sea eso, ese sea involucrar a los grupos de interés y conseguir cierto rigor en esa identificación. Claro, 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 claro. Vale, no veo más preguntas. Eh, y son las 11:00, o sea, la puntualidad está espectacular. Eh, pues si no hay más preguntas, que creo que no, agradecer a los 40 y pico asistentes que habéis dedicado una horita de vuestra mañana a compartirla con nosotros y sobre todo también a Elene, David, Skills for Impact, Santiago, pues por querer contar vuestro caso, por las explicaciones que habéis dado y por compartir también esta hora con todos nosotros. ¿Vale? Muchísimas gracias y que paséis una mañana excelente. A Muy bien, vosotros. muchísimas gracias a Igualmente. vosotros. Muchas Chao. gracias. Igualmente, que vaya bien. Adiós. Chao. Abrazo, Marina, gracias. Muchas Adiós. gracias, chao, adiós. Adiós.